En el Cárceles de hoy agradezco la sugerencia porque esta historia no la conocía y nos vamos a trasladar a Rocha, que es uno de los 19 partidos que componen la República Oriental del Uruguay, donde su capital homónima es Rocha. Y vamos a conocer la historia de su penal, un reclusorio en sí que es bastante pequeño, pero que iba a tomar mucha relevancia a partir del 8 de junio de 2010, cuando se originó la mayor tragedia en la historia del sistema carcelario uruguayo. 12 reclusos fallecieron calcinados en su celda cuando estuvieron varios minutos pidiendo que le abrieran la puerta, pero no recibieron ninguna respuesta. 9 de ellos fueron encontrados en el baño de la celda de 1 metro por 1 metro, seguramente buscando un poquito de agua de la ducha, e incluso hay videos en los que se escuchaban los gritos que se pedía urgente que abrieran la puerta, pero según algunos testimonios, el llavero, como le dicen al carcelero, no respondió y los reclusos lo vieron dudar en el pasillo. Cuando abrieron la celda, que tenía espacio para 8, pero había 20 personas, los bomberos apagaron el fuego que prácticamente había tomado toda la celda. Pero bueno, frenemos ahí. Primero, ¿qué es la cárcel de Rocha? Es un edificio que tenía unos 100 años al momento de la tragedia. Ocupaba en su momento el segundo lugar en el ranking de penales más hacinados del país. ¿Por qué? Porque había alcanzado 174 reclusos con las 70 plazas que había para ellos, o sea, algo así como un 290% de hacinamiento, aunque en el momento de la tragedia había 120. Hasta el año 2010 habían muerto 79 reclusos por causas violentas, no solo varones sino también mujeres. La situación ya había llegado un poco al límite de lo aceptable. Encima, al momento de la tragedia, el Senado se encontraba debatiendo la aprobación de un proyecto de ley de emergencia carcelaria que había enviado el gobierno. ¿De qué se trataba? La humanización carcelaria, o sea, un proyecto que preveía la distribución de presos y presas en cuarteles militares y otros establecimientos estatales mientras se construían algunas cárceles nuevas y modernas, algunas públicas, otras privadas. Bueno, en ese momento llegó el 8 de julio de 2010. Una vez que los bomberos apagaron el incendio, 8 personas lograron salir. 3 murieron en la celda, que tenía unos 10 metros por 5, y 9 fueron encontrados calcinados, abrazados entre sí, en el baño de la celda, que repito, tenía 1 metro por 1 metro. Según la Dirección Nacional de Bomberos, el fuego había comenzado a las 3 horas y 43 minutos. En el lugar trabajaron 2 dotaciones, 12 internos fueron los que murieron calcinados, 8 resultaron heridos con quemaduras de diferente entidad. Los lesionados después fueron derivados a distintos hospitales y según las versiones periodísticas de la época, el siniestro se había producido por un cortocircuito que produjo uno de los calentadores caseros que utilizaban los presos para calentarse durante el invierno. Pero ¿qué pasó? Que luego de esto se empezó a tocar el tema y empezaron diferentes juicios y cada 8 de julio los parientes, en especial los padres, porque la mayoría de las víctimas tenía entre 18 y 25 años, empezó a reclamar justicia. En el año 2016 la magistrada Marcela López había archivado el caso, había señalado que no podía perderse de vista que el incendio se produjo por un accidente, por un caso fortuito, o sea que una sábana o una manta de uno de los reclusos había caído sobre un calefactor. En realidad el calefactor estaba prendido porque había que hacer frente a un invierno muy crudo, pero claro, no prestó atención o no quiso prestar atención a que había 20 presos en un lugar que tenía capacidad para mucho menos. Entre los presos más conocidos que se hicieron tristemente célebres están los sobrevivientes, por ejemplo Fernando Méndez y Eduardo Mederos, que son 2 de los 8 sobrevivientes de aquella noche y que reclaman justicia porque, según los jueces, el Estado no tenía
ninguna responsabilidad. El caso de Fernando Méndez se quemó el 73% del cuerpo y sufrió quemaduras tanto por dentro como por fuera de su cuerpo. Sus pulmones al día de hoy no funcionan bien, sus articulaciones y tendones tampoco. Él dice que corrió la puerta del baño varias veces hasta que finalmente le llegaron a abrir y varios compañeros de celda que estaban con él en el baño nunca habían conseguido salir. El caso de Eduardo Medero se quemó el 25% de su cuerpo, perdió la vista de un ojo y casi no escucha del oído izquierdo. Asegura que todavía tiene pesadillas y que quiere que los policías paguen su responsabilidad por no haber abierto la puerta en caso del incendio. Muchos de los presos argumentan que ese día habían visto el partido de Uruguay-Holanda por el Mundial de Sudáfrica 2010 y luego se tomaban algunas pastillas para dormir. Por eso a algunos le costó despertarse cuando el incendio se había desatado. Las últimas novedades es que hace poco la justicia condenó al Estado a pagar por su responsabilidad en lo ocurrido en la prisión de Rocha en el año 2010. El Ministerio del Interior debe desembolsar una suma superior al $1.000.000 a un grupo de familiares de las víctimas del incendio fatal de la cárcel en ese departamento. Aclaro, el millón es en total. O sea, los montos oscilan entre $3.000 y $70.000 por conceptos de daños morales, por concepto de daño emergente o daño premoral. La justicia dictaminó que el Estado deberá pagarle más de $1.000.000 a las familias de los 12 reclusos que el pasado 8 de julio de 2010 murieron calcinados en una celda que tomó fuego. Esto se logró a pesar de que el 8 de junio de 2020 la eventual responsabilidad penal que pudieran haber tenido las autoridades prescribió al superarse los 10 años, o sea, el límite establecido por la ley uruguaya. Y ahí está, el célebre penal de Rocha, que es pequeño, pero fue tristemente conocido por haber albergado la peor tragedia carcelaria de la historia del país vecino de Uruguay. ¡Javier, que abre, Javier! ¡Vamos arriba, loco! Agradezco la sugerencia, aclaro que mucha información sobre cómo era previamente la cárcel no había, pero siempre se aprende algo, así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video.